Jairo, pues, es uno de los fundadores, junto con un hermano de la iglesia allá en Tuluá, Jaime Granada. Ellos se venían aquí a evangelizar, a compartir. Y hace años, yo la verdad no recuerdo cuántos años, pero como 20, mal contados, 25 años tal vez, 26, 23 años. Sabe que yo fui el predicador invitado aquí en un evento, no recuerdo, era una campaña, y sacaron un carro para decir una semana, digamos, semana de milagros, de prodigios. Bueno, eso era con un carrito perifoneando y todo. Viene del Chocó, viene el pastor Leonardo Torres. Cuando eso yo era misionero en el Chocó y aquí estaba el pastor Claudio Paternina. Yo no sé quiénes están de esa época. Eso. Y yo recuerdo el primer día, todos pensaban que el predicador era un negrito, porque decían que el Chocó viene fulano de tal, y esperaban era un negrito, y no, ¿cuál negrito? Un, un bogotano, imagínense, yo soy bogotano. Recuerdo de eso. Después eh, me invitaron como otra vez, me parece, no recuerdo. Después yo quedé pastor aquí en Tuluá y estaba el pastor Isaías Segura. Eso fue este año, nosotros cumplimos 19 años, ¿sí saben? ¿Hace cuánto recibimos esta iglesia? Hace 19 años. Porque esta iglesia nació en Tuluá, pero después se la entregaron a un misionero, Miguel Hernández. Él estuvo aquí un tiempo, Miguel Hernández. Y él dejó al pastor Isaías y él se fue para Honduras, porque él es un misionero hondureño y se fue. Pero cuando llegué yo aquí llegué a Tuluá, entonces me dijeron que la iglesia de Bugalagrande estaba pasando necesidades, que el pastor no tenía pues como dónde vivir, digamos. Entonces yo me reuní con el pastor Isaías y le dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan de trabajo. Hicimos un plan y ahí fue que la iglesia empezó a crecer, a fortalecerse un poco más. Después vino el pastor Jesús, no me acuerdo, Jesús algo. Y, y después vino el pastor David Victoria. Y después el pastor Luis Enrique Franco. Y ahora el pastor Jesús Giovanni. Esa es la historia. Y yo estoy casi en esa historia, metido ahí. Bueno, oiga, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Estar aquí, comer torta. No sé si hay torta, ¿no? Si hay torta. Comer torta y quedar en la foto de los 26. Rico, ¿cierto? Qué rico que usted y yo estemos en esa foto, en la foto de los 26 años. En estos días yo miraba unas fotos de cuando llegamos a Tula. Nuestra niña tenía 11 años, 11, y el niño tenía 4 años, 4 años. El, la niña tiene 28, está en Argentina, está estudiando para misiones, ya se va a ir para el otro lado del mundo, para la China. Se ha preparado para servirle al Señor, ya terminó el seminario, ahorita está terminando ISUN, está terminando también lo que es psicología y está terminando todo lo que es inglés, ya para irse al otro lado del mundo. Bueno, y el niño, el niño está en Estados Unidos. El que quiera, algún muchacho que quiera ir, habla conmigo aparte, que quiere ir a Estados Unidos a un intercambio universitario, habla conmigo y podemos hacer alguna conexión. Mi hijo está allá, él está en un intercambio universitario, habla inglés, habla ruso, habla
español, lee y escribe latín, griego, estudia filología en la Universidad Nacional en Bogotá. Ahí va volando y se casa en diciembre. Conoció a la novia por allá en Estados Unidos y dijo, My love, I love you. Te amo, mi amor, Angie. Y ahí se va a casar el chino ese, oiga. Bueno, ahí les conté la historia de esta iglesia, la historia de nosotros y la historia de Tuluá. En estos 19 años hemos abierto iglesias en diferentes poblaciones, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Ahorita en este momento estamos abriendo una iglesia en Zarzal. Yo voy cada 8 días a Zarzal a llevar la palabra y todo eso. Bueno, ya hicimos una remembranza de la historia de la iglesia. Bueno, en un aniversario o en un cumpleaños, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra? Cuando vamos a un aniversario, ¿qué se celebra? ¿Cierto? Este año yo cumplo 30 años de casado. En estos 30 años nacieron estos 2 chicos que les cuento. En estos 30 años nos hemos casado 3 veces. Nos casamos y 2 renovaciones de votos. Allá van 3 matrimonios, con la misma, ¿no? Con la misma. Cuando yo miraba las fotos de nuestro matrimonio, mi esposa tenía 19 años, muy jovencita. El día de ayer hice un matrimonio, 2 muchachos de 19 años, los 2 recién desempacaditos, esperaron a que terminara la universidad y se casaron el día de ayer. Y yo recordaba eso. Hoy, en noviembre, cumplimos 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un comienzo, hay una vivencia, pero también hay un concluir. ¿Cuál es el concluir de un matrimonio? Cuando usted se casa o cuando usted se casó, el pastor, ¿qué le dijo? La última palabra, ¿qué es? Muy bien, los declaro marido y mujer. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Puede besar a la novia hasta que la muerte lo separe, ¿cierto? Hasta que ¿qué? La muerte nos separe. Nosotros vamos para atrás como personas, como individuos. En las fotos estaba el hermano Benjamín, estaba la hermana Carmen. Ya no están. Y la hermana era fiel acá, ¿cierto? Ya no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hermana? En el cielo. En el cielo. La iglesia está compuesta ¿de qué? ¿De qué está compuesta la iglesia? ¿Qué compone la iglesia? Personas. ¿Personas que qué? ¿Cualquier persona es un club o qué es? Personas que qué? Que han decidido seguir a Cristo. Esa es la iglesia. Si hay una persona que está en el templo, pero no ha decidido seguir a Cristo, ¿es parte de la iglesia aunque esté en el templo? No. Es posible que en esta mañana haya alguna persona que no sea de la iglesia y que está en el templo. Pero hay personas que estamos en el templo, pero también estamos en la iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo, digamos, tiene más de 2000 años. Podemos hablar mínimo 2020 años, ¿cierto? La iglesia, su fundación. ¿Hasta cuándo va a estar la iglesia? La iglesia como tal. ¿Alguno de ustedes sabe hasta cuándo va a estar la iglesia acá en la tierra? ¿Alguno sabe? A ver, uno solo, porque hasta que Cristo venga por su iglesia, lo que se llama el rapto, el arrebatamiento. Hasta ese día la iglesia va a estar acá.
El Señor viene ¿por qué? Por una iglesia, dice la Biblia, por una iglesia que limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Hasta cuándo va a estar la iglesia de las asambleas de Dios, ríos de vida en Bugalagrande? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. ¿Sí? Entonces, en un aniversario, ¿qué celebramos? Tenemos que ubicarnos. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando un año más de evangelización, un año más de perseverar en el camino del Señor, un año más de victoria y de triunfo, pero un año menos de ¿qué? Un año menos de que Jesús venga, que Jesús venga, ¿cierto? Entonces, un año más de perseverar en el Señor, pero un año menos de la venida del Señor. Cuando usted celebra su cumpleaños es un año más de vida, pero nadie festeja eso, que es un año menos de vida. Porque todos, feliz cumpleaños, sí, gloria a Dios, un año más de vida. Pero en el calendario es un año menos de vida. O si no, no saldrían las arruguitas, no saldrían las canitas. ¿Sí? Esa es la realidad. Y hoy quiero hablar de la realidad de la iglesia, la realidad suya, mi realidad. Y he colocado de título a este mensaje, ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia es usted. Usted es la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. ¿Usted qué es? Nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia. Entonces, ¿usted quiere que la iglesia en Bugalagrande siga adelante? ¿Sí quiere de verdad? Entonces, ¿quién debe seguir firme al Señor? Usted. Diga, yo debo seguir firme. ¿Usted quiere que esta iglesia más adelante tenga un templo propio? Entonces, ¿qué debe hacer? Usted. Ser fiel en su ofrenda, en su diezmo, en protemplo. ¿Sí? Porque esto no es de otro. Cada uno hace. Los hermanos ya partieron con el Señor. Ellos ya no les podemos decir, hermano, la ofrenda para tal cosa o para tal otra. Recuerdo hace unos años, una hermana de la iglesia fiel, toda la vida fiel, se murió. Le hicimos sus honras fúnebres, todo. Tenía un hijo, tenía un solo hijo. Y el hijo no iba a la iglesia, no era cristiano, el hombre ahí. Bueno, pero lo acompañamos en todo. La viejita antes de morir le dijo al hijo, mi hijo, yo quiero que me respete mi religión, por decirlo así, mi cristianismo. Invita al pastor, yo fui allá, bueno, yo los acompañé en todo el proceso, digamos. Pero ¿sabe qué me sorprendió? En la semana llegó él, no sé si a los 15 días o 20 días, llegó él y tocó, es que necesito al pastor, era yo. Entonces la secretaria le dijo, sí, claro. Entonces, bueno, ese pastor, es que mi mamá, ella tenía una casa que tenía en arriendo. Entonces dijo, mi mamá siempre fue fiel en el diezmo de su casa. Ahora esa casa pues es mía, pero yo quiero honrar la memoria de mi mamá trayendo el diezmo, porque ella ama a la iglesia y quiere que la iglesia siga adelante. Entonces desde hoy quiero que sepa que mi mamá va a seguir diezmando, o sea, la mamá muerta va a seguir diezmando. Y en el sobre le colocaba el nombre de la mamá, Marta, no me acuerdo ahorita del apellido, bueno, la hermana Marta. Entonces le colocaba ahí en el sobre. Y la hermana Marta hasta el día de hoy diezma. Hasta el día de hoy diezma. Porque su hijo entendió el principio. Increíble. Eso a mí me aterró. Por la fidelidad del diezmo de la viejita, que ya estaba muerta, o sea, estaba viva, dio testimonio, oró por su hijo. Señor, que mi hijo se convierta, que mi hijo se convierta, que mis nietos se conviertan, que mi nuera se convierta.
Se murió y no vio a ninguno. Pero ¿sabe qué pasó? El diezmo que él traía, de vez en cuando empezó a venir tal cual domingo a traer el diezmo. Entonces se venía, se hacía por allá. Y él venía una vez al mes y venía a culto y depositaba el diezmo. ¿Y sabe qué pasó? Hoy ya es bautizada la hija, ya es bautizada la esposa. Él ya iba. Y un hijo, ahí va. Pero los 4 vienen todos los domingos a culto. Todos los domingos a culto. Mire lo que hace la fidelidad de una persona. Posiblemente ella antes de morir le dijo al hijo, hijo, esa casa queda para usted, el arriendo, esa casa es suya, pero me gustaría que siga llevando el diezmo a la iglesia, que en la iglesia se necesita. Y mire los frutos que ha traído ese diezmo. ¿Sí ve cómo amarró, si se puede llamar así, al hijo con el diezmo y con la iglesia? Y los frutos que está dando. Entonces, la vida de la iglesia, que somos nosotros, usted y yo, está amarrada aquí en la tierra para dar buen testimonio y ganar personas, pero está atada al cielo. Porque nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Qué dijo el apóstol San Pablo en relación a la muerte? No sé qué escoger, si vivir o morir. Si vivo, para el Señor voy a vivir, y si muero, voy a estar con el Señor. ¿Sí? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Pablo lo sintetizó en otro versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese lo sintetizó. Entonces, yo quiero que leamos 1 Timoteo 4:16. Vamos a estar ahí con los versículos pilas para que salgan ahí esos versículos. 1 Timoteo 4:16. Dice la escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo me pregunto, ¿quién podrá descarriar a un cristiano? O más bien, una pregunta antes, ¿habrá algún cristiano descarriado que se ha apartado del Señor? ¿Habrá algún hermano que era fiel, venía aquí, que venía acá a culto y todo, y está en el mundo? Sí. La pregunta es, ¿por qué se apartó del Señor? ¿Qué lo separó del Señor? ¿Por qué está en el mundo? ¿Cierto? Ahora viene esa segunda pregunta. ¿Quién podrá apartar del Señor a una persona? A ver, el pecado, ¿qué más? ¿Ah? A ver, levante la mano y yo le doy a ver, la dureza de corazón, ¿qué más? La desobediencia, muy bien. ¿Las qué? Las cosas del mundo. A ver, el niño. Satanás. Oiga, tremenda. Todo lo que ustedes dijeron bien. Pero la mejor es esta. ¿Quién separa? ¿Cómo me recuerda su nombre? Lady. ¿Quién separa a Lady? ¿Sabe quién es la peor enemiga de Lady? ¿Sabe cómo se llama? Lady. Lady. Es la peor enemiga. Y Lady tiene adentro algo que se llama naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa le dice a Lady que vaya a pecar, que haga esto, que haga lo otro. Y Lady es la que toma la decisión, así como tomó la decisión de seguir al Señor, toma la decisión de apartarse. Y no es ni el diablo. ¿Por qué? ¿Qué dice en Romanos capítulo 8? La palabra del Señor dice, ni principados, está hablando de demonios, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nadie. No, que es que me miraron mal. No, que es que me persiguieron, que es que me insultaron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra del Señor habla a esos cristianos fieles, les hereda el reino de los cielos. Si ustedes miran las bienaventuranzas, repite varias veces la herencia del cielo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y siempre empieza a hablar, ¿sí? Entonces, Dios, ¿a qué nos invita? Y esa es mi reflexión de esta mañana, en este aniversario, es que la palabra del Señor vaya a su corazón, porque de usted depende que esta iglesia siga firme. De usted depende que la próxima generación de cristianos sean firmes, estos niños. Si usted en la casa anda peleando y diciendo groserías y de todo, ¿qué testimonio le estaba dando a los hijos? ¿Por qué los muchachos no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué algunos muchachos? Una de las razones, y es de las razones más fuertes, es que mis papás es puro cuento, pura carreta, eso allá no vive en el evangelio. Esa es una realidad. Si algo que yo me he preocupado con mis hijos es eso, es hacer los 3 altares: altar personal mío, el altar familiar y el altar congregacional. Pero en ese altar es para sacrificar. ¿Sacrificar qué? Lo que haya que sacrificar: el orgullo, la ira, la amargura, la tristeza. Todo eso se sacrifica ahí. Usted solito va y sacrifica su pecado, sus tentaciones, sus luchas. Ahora, yo pregunto, Lady o cualquiera de ustedes, ¿tiene 2 alitas y ya está volando muy, muy alto? No. Yo llevo 36 años de pastor y todavía mis alas, si paso por ahí por una candelita, se me quema. ¿Entonces qué hago? Trato de no arrimarme a la candela. Las abuelas, ¿qué decían? El que tiene rabo de paja, no se arrime a la candela. Si usted tiene algo que lo atrae, que es pecado, que es de la naturaleza pecaminosa, no se arrime, no se arrime. Si alguno en su vida antigua le gustaba el licor, no se arrime a una cantina ni a una fiesta por allá, que un vinito, no se arrime. Si a alguien le gustó fumar marihuana, pues no se arrime a una olla. Si alguien fue promiscuo, acostándose con uno y con otro, con una y con otra, no se arrime por allá. Cuídese, ¿cierto? Y cada uno tiene una concupiscencia de la cual hay que tener cuidado. Si nosotros tenemos cuidado de nosotros como personas, automáticamente vamos a ser firmes para el día de la venida de Cristo y para el próximo aniversario de la iglesia, que usted esté en la foto. Qué lindo que usted esté en la foto cada año, ¿cierto? Hasta que el Señor venga, hasta el Señor venga. Oiga, si hubiéramos podido desde el primer año sacar esas 26 fotos, ahí podíamos ver claritico. Ay, fulano no está, sutano, bueno, este ya se murió, pero este se descarrió, pero este está cristiano, este ya es pastor. ¿Sí ve? Algo muy bonito sería. Bueno, dice en el libro de Jeremías 17:9, dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Su corazón qué es? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso, ¿qué hay que hacer todos los días? Acuérdeme, para matar todo ese pecado, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde se mata eso? En el altar.
¿Se acuerda del altar del sacrificio? Se sacrificaba un cordero, siempre se sacrificaba un animalito. Después vino Jesús a morir por mi pecado. Jesús murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Ir al altar y sacrificar nuestro pecado. Vamos a ir y sacrificar. ¿Pero cómo se hace? Se hace con los 3 altares. ¿Cuáles son los 3 altares? Altar personal, altar familiar, altar congregacional. Algunos se contentan solo con el altar congregacional, venir cada 8 días a culto y no más. Están corriendo peligro, mucho peligro, porque si ese domingo no pudo venir por alguna razón, ¿qué va a pasar? 15 días. Y en 15 días el diablo, como decía el papá de Betty la Fea, ¿qué decía? El diablo es puerco, y el diablo es puerco y lo puede enredar en esos días. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Altar qué? Personal. ¿Cómo se llama el altar personal? Tiempo a solas con Dios. Usted solito con Dios. Tiempo a solas con Dios. ¿Quiere que su familia vaya al Señor? Siga al Señor. Altar familiar. Y el domingo vamos a celebrar y vamos a ir al altar congregacional. Ese es el altar congregacional de esta mañana. Todos los cristianos comienzan el camino del Señor, pero no todos terminan bien. ¿Cuántos discípulos comenzaron con Jesús? ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos terminaron? ¿Cuántos? 11. Ni Jesús mismo, ojo, ni Jesús mismo terminó con el 100% de sus ovejas. La Biblia que dice, muchos son ¿qué? Los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y si usted mira el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, que es a las 7 iglesias, se repite esta palabra, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare, ¿cierto? Entonces el Señor nos pide perseverancia. En la Biblia dice de 2 personajes, Himeneo y Fileto, dice en 1 Timoteo 1:18, dice la escritura, este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo esto. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que era pastor en Éfeso? ¿Qué le dice? Dice, te encargo. ¿Qué le encarga? Que milites por ella, de acuerdo a las profecías que habían sido hechas para él, dice que milites por ella la buena milicia. Dice, mantente en la fe, en la buena conciencia. ¿Sí? Mantente. Hoy yo le digo de parte del Señor estas 3 cosas. Mantente firme en la fe, mantente firme en las promesas de Dios y mantente con buena conciencia. Mantente firme. Si no te mantienes así, ¿qué va a pasar? Va a pasar la historia de Alejandro y de Himeneo. ¿Qué dice? De los cuales, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Fileto, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo. Yo les hago esta pregunta. ¿Será que habrá un hermano fiel en la iglesia? Fiel.
bueno, no, quitémosle la palabra fiel. Una persona que viene los domingos constantemente y todo, pero que no sea cristiana, ¿usted qué cree? Les voy a contar una historia como la de Himeneo y Fileto. ¿Qué dice ahí en la Biblia? Dice, los cuales entregué a Satanás. ¿Usted sabe qué es entregar a Satanás? ¿Sabe qué es entregar a Satanás? Entregar a Satanás es coger una persona y una autoridad espiritual, en este caso el pastor de la iglesia, dice, a fulano de tal le quitamos la cobertura espiritual, no oramos por él y lo entregamos a Satanás. En mis 36 años de pastor, una vez en mi vida lo he hecho, una vez. Me ha aguantado a Raimundo y todo el mundo, porque hay personas que no son correctas y uno se los aguanta, no hay problema. Critican de uno, hablan, ¿sí? Algunos vienen con el chip del mundo, que el pastor es ladrón, que el pastor es no sé qué, que el pastor se acuesta con las hermanas de la iglesia. Todo eso es pura mentira. Pero algunos vienen con el chip de qué, de criticar, de murmurar, de hablar, de levantar calumnia. Pero uno se aguanta todo eso. ¿Qué uno no se aguanta? ¿Qué no se aguanta? Uno no se aguanta cuando hay uno que dice que es cristiano y está haciendo daño de parte de Satanás, un satanista que se logró meter, un estafador, un corrupto, un abusador sexual, un ladrón. Uno no los aguanta, los denuncia, ¿cierto? Pero ¿a quién entrega a Satanás de todo eso? A uno los entrega uno a la justicia, pero a uno lo entrega a Satanás. Y les voy a contar el caso. Hace años, siendo pastor en un departamento por allá, no les cuento para que no averigüen, yo era pastor de una iglesia y había un hermano que venía a la iglesia. Yo era nuevo ahí y recuerdo que trajo un diezmo. Me dijo, pastor, eh, regáleme un sobre para el diezmo. Y le di el sobre. Y el sobre era, o sea, los billetes no cabían en el sobre. Entonces, no cabían acá. Y entonces tocó abrir la urna y guardarlos ahí. Y en mi cabeza, yo era jovencito, yo era muy joven, sin experiencia pastoral. Dentro de mí yo dije, uy, ese hermano ama mucho al Señor. Ese hermano es muy fiel a Dios. Ese hermano es muy correcto. Y me contó que había vendido una finca y que traía el diezmo. Yo dentro de mí yo dije, ese hermano es un hermano tremendo, bueno. ¿Sabe qué pasó? Yo era soltero, o sea que hagan las cuentas más o menos. Si voy a cumplir 30 años, o sea que eso fue hace más de 30 años. ¿Sabe qué pasó? Yo vivía solo y un día llegué al templo, como decir acá, y habían moscas, montón de moscas negras y grandes. ¿De dónde aparecieron esas moscas? Si el templo estaba cerrado, todo estaba cerrado, ¿por dónde entraron las moscas? Y se hicieron en las ventanas, ahí había unas ventanitas, se hicieron en las ventanas, y cogí un papel periódico y lo enrollé grande, y empecé a matar esa mano de moscas. Y bueno, no le puse cuidado. Después, otro día, yo vivía en el segundo piso y en la parte de atrás había un patio. Y en ese patio, pues, en ese patio aparecieron gusanos grandes, blancos, gusanitos. Yo tan raro, gusanos, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y sabe qué pasó con esos gusanos? Yo literalmente yo no hacía basura. ¿Por qué no hacía basura? Porque yo no cocinaba. Les voy a contar aquí un secreto, yo no sé cocinar. Entonces, como yo no sabía cocinar, entonces yo
iba a donde una hermana de la iglesia que me daba la comida y aparte de eso yo en las fincas y mejor dicho, a mí me invitaban a todo lugar. Entonces yo iba por allá, pero en la casa yo no cocinaba porque no sabía cocinar. O sea que no había basura de comida, no había basura de nada que generara gusanos. Aparte de eso, una vez cada 8 días iba una hermanita, una viejita de la iglesia, a hacer el aseo. Y ella me hacía el aseo en el apartamento. O sea que ni por desasiado, ni por comida, ni por nada aparecieron esos gusanos. Yo recogí con un recogedor, una escoba y recogedor, ese poconón de gusanos y bótelos. Tercero, empezaron a mover sillas. Yo vivía en el segundo piso y cuando eso eran esas sillas largas, empezaron a mover las sillas. Yo escuchaba como ruidos. Entonces, como yo vivía en el segundo piso, yo bajaba, bajaba. ¿Y sabe qué pasó? No había nadie. No había nadie. Todo normal. Después, otra noche movían, pero era arriba en una azotea que había. Yo me levantaba a medianoche por allá. Yo decía, será un ladrón. Y me subía por allá y no había nadie. Y eso pasó varias veces. Otro día yo tenía una foto, de esas fotos que uno tiene que las pone en la pared, de esas fotos. ¿Sabe qué pasó? Se desapareció la foto. Le pregunto a la hermana, ella se llamaba Francisca, yo le decía Pachita, hermana Pachita, una foto. Ella era la única que entraba al apartamento, la única, una viejita. Hermana Pachita, porque ella era la que hacía el aseo. Hermana Pachita, una foto así, así. No, pastor, yo no sé. Y se perdió la foto. Después, otro día voy a visitar a un pueblo vecino que estamos fundando una iglesia. Y el hermano de esa casa me ve y empieza a llorar. Y llore, y llore, y llore. Yo pensé que se le había muerto alguien. Ya cuando se calmó, ya terminó. Entonces me dijo, entre sollozo, me dijo, pastor, tuve un sueño y veo un hombre de vestido negro que va a la iglesia y es un brujo y hace riegos y hace esto. Entonces yo le dije al hermano, él se llama Roberto, hermano Roberto, usted tiene razón, está pasando esto y esto y esto, le conté. Me dijo, pastor, tenga cuidado que le están haciendo brujería. Tenga cuidado, me dice el hermano, pero no le pude ver la cara. Y yo orándole al Señor, ya sabía que era alguien que iba a la iglesia. Entonces yo, ¿qué hermano será? ¿Qué hermano será? Empezar a mirar qué hermano era el que era un brujo. Después, era un domingo, como decir hoy, domingo. Se acabó el culto, Dios los bendiga. El último que se iba era yo. Cerraba la puerta y me subía al segundo piso. El segundo piso tiene 3 partes. Tenía la casa pastoral, tenía los salones de escuela dominical y tenía un apartamentico pequeño que era como para huéspedes. Entonces, todo el mundo se iba y yo abro mi apartamento, entro, ya me quito el saco para quedar más cómodo, cuando de la nada apareció una muchacha. Se escondió en algún salón por allá, en un baño o un salón de escuela dominical, apareció esa muchacha. Hola, pastor, que necesito una consejería, una muchacha nueva. Yo le dije a ella, mire, fulana de tal, yo no, no doy consejerías acá solo. Yo tengo una casa aquí a 2 casas, que es donde yo doy la consejería. Entonces, por favor, podemos, yo la voy a escuchar, pero no hoy. Otro día la escucho y la escucho allá en esa casa. No, que es urgente, que es importante, que no sé qué. Le dije, bueno, la voy a escuchar hoy porque ya está acá. Me contó.
Se fue. Como a los 15 días, la misma muchacha con la misma historia. Entonces, cuando yo le dije, no la atiendo, no la atiendo, ¿sabe qué hizo? Me dijo, no, pastor, le voy a decir la verdad. Es que usted me gusta y quiero que tengamos algo. Aprovechemos que estamos solos. Cuando yo empiezo a atar todos esos cabos, como el diablo me estaba armando algo, yo empecé a orar más. Empecé a orar. Y un hermano de la iglesia se enfermó, se hinchó, se enfermó. Y lloraba por él y no se sanaba. Y oraba otra vez por él y no se sanaba. Y oraba y no se sanaba. Eso pasó, póngale un espacio de 3 meses, 4 meses. Cuando un día el hermano me dice, pastor, por favor vaya a la casa que tenemos una reunión de familia muy importante. Y yo fui. Y él dijo a la esposa y a los hijos, le dijo, yo quiero pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos. Y pastor, a usted quiero pedirle perdón. Yo soy un brujo. Yo hice pacto con Satanás para destruir la iglesia. A la esposa le dijo, esposa, yo quiero pedirle perdón porque yo violé a las niñas. Con la niña mayor tuvo un hijo y lo sacrificó a Satanás en la finca, en una finca donde él tenía. Y esas ya no eran niñas, ya eran grandes, empezaron a llorar. Yo era, mire, si yo no estoy escuchando, no lo creo. Yo era así, aterrado, que un papá hiciera eso con una hija. Y la esposa empieza a llorar. Ay, de razón, era el que violaba a las ovejas, que no sé qué. Para mí todo eso era nuevo. Yo ni sabía que una oveja se podía violar. Nada. Siguió contando y después me dice, a usted, o sea, a mí, le he hecho varias cosas. Esto. Y no he podido. No he podido. Y lo último era ya para matarlo. Para matarlo. Pero eso se me devolvió. Y por eso yo estoy enfermo. Se me devolvió. El único que me puede ayudar en eso es usted. Yo era mire, literalmente a mí esos pelitos se me, como una gallina. Yo escuchaba y como que no creía. Un hermano, el fiel del diezmo, el del diezmo, el que yo pensaba que era un buen cristiano, el que pensaba que era fiel. Y sí sabe que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. El diablo se viste como ángel de luz. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. ¿Con qué lo entregó? Con un beso. ¿Por qué lo entregó? Por dinero. ¿Se acuerda cuando Pedro viene a donde Jesús, Señor, tú no mueras? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces uno tiene que identificar a las personas cuando son tropiezo, cuando son Satanás. Cuando empieza eso, yo le dije a ese hermano, mire, yo lo perdono con una condición, que usted vaya el domingo a la iglesia, va a ir a culto y va a confesarlo públicamente. Si usted lo confiesa públicamente, yo le otorgo el perdón. Me dijo, sí, pastor, yo voy. Y el domingo estuvo y confesó que era un brujo y que había hecho maldad en la iglesia, que había sembrado riegos y cosas en el templo, en casas de hermanos, aprovechaba para ir a visitar hermanos, para hacerle sus cosas. ¿Sí ve? Una cosa horrible. En esa semana, eso fue domingo, al otro domingo, en esa semana yo dije, Señor, ¿qué hago? Confiesa a él y ¿qué? ¿Qué hago?
Empecé a orar, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Pum! Me dijo, invita a predicar, haz una campaña, haz un ayuno con toda la iglesia, invita a alguien que sepa de eso de brujería y de todo eso, porque la verdad, yo sí sabía, pero como que no era experto así, como era mi primer caso de esos. De hecho, mi primer y único caso, nunca he tenido otro caso así. Y yo empecé a buscar a alguien que hubiera sido como brujo o algo así, y conseguí un predicador que había sido brujo, un predicador. Lo contacté, hermano, quiero invitarlo para una campaña, y le conté el caso. Me dijo, pastor, para antier, mejor dicho, para antier tiene que entrar en ayuno, usted y la iglesia. Ustedes están en peligro, el diablo está ahí. Y me empezó a decir, lo único que resiste a Satanás es el ayuno y la oración. La Biblia dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Me dijo, urgente, mete a la iglesia en ayuno. Entonces le dije, yo quiero hacer una campaña con usted. Me dijo, listo. Entonces lo invité para predicar el domingo, que no. El día que confesaba el que era brujo, a partir del lunes comenzamos la campaña. Lunes hasta domingo. Desde el lunes hasta el otro domingo entramos en ayuno. Y así lo hicimos. Confesó, llegó el día lunes, campaña. En la noche culto, y en el día íbamos a casas a orar allí, a orar, a desenterrar, a lo que tocaba hacer. Llegó el día sábado. El hermano, el pastor, me dice, pastor, usted es la autoridad aquí sobre la iglesia. Usted es la autoridad. Usted es el ángel de Dios en esta iglesia. Usted debe entregar a Satanás a este hombre. Le dije, pero si él ya confesó. Me dijo, confesó para su sanación, para su sanidad, pero no para salvación. Él no está arrepentido de su pecado. Él solamente está arrepentido es de su condición médica, que está mal. Yo le dije, hermano, yo eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque eso es delicado, eso es muy grave. Me dijo, pastor, usted es la autoridad, nadie más lo puede hacer sino usted. Uy, otra vez se me ponen los pelos de punta. Yo le dije, hagamos una cosa, espere, yo reúno la familia. Y reunimos la familia. Le dije, mire, el predicador me dice esto, ¿ustedes qué dice? Los que han leído la Biblia saben que cuando se entrega una persona a Satanás, Satanás la puede matar. Eso dice la Biblia. ¿Lo pueden leer? A mí me era miedo eso, que la persona se muriera y me echaran ese muerto, como se dice a mí. Y la familia sabe qué dijo, pastor, si esto es de Dios, hágalo, hágalo. El hijo menor que no iba a la iglesia me dijo, mi papá es un brujo, ya lo reconfirmó él, y él es un brujo, él me está adoctrinando a mí para ser brujo. Él se transforma van en la finca y se convierte en un perro. Va él, el papá, y de pronto aparece un perro negro. Entonces él dijo, si esto es de Dios, hágalo. La esposa dijo, hágalo. Los hijos dijeron, hágalo. Yo dije, con el permiso de usted lo voy a hacer. Llegó el día domingo, como hoy. Un culto, hermano. Esos cultos tremendos, poder, unción, tremendo, hermanos. El culto era de 10 a 12. Más o menos ese culto se acabó a la 1, porque eso era un mover de Dios. Pero faltando unos 15 minutos o 20 minutos, yo hago el acto de entregar a Satanás a esa persona. Entonces le dije a los hermanos, le leí primero la Biblia, lo que dice la Biblia. Le dije, hoy, por primera vez en mi vida, voy a hacer un acto que es entregar a Satanás a una persona. Con la autorización de la familia y con la autoridad que Dios me da como pastor, voy a hacer esto. Y le leí la escritura y dije, a partir de hoy,
fulano de tal, ninguno de ustedes va a orar por él, no va a orar. Le vamos a quitar la cobertura espiritual. Y proclamé, fulano de tal, lo entrego a Satanás. Haga lo que quiera. Ya no tiene la cobertura de Dios, del cielo. Ya, eso fue faltando un cuarto más o menos para la 1. Se acabó más o menos a la 1. Nos invitaron a almorzar. Por ahí tipo 3 de la tarde tal vez tocaron en la puerta donde yo estaba comiendo con el otro predicador. Abrieron, la hija menor. Pastor, vengo a decir que mi papá acaba de morir. 2 horas más o menos vivo. Yo quedé, mire, yo creía en el poder de la palabra. Yo creía, porque la Biblia lo dice, que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Que en nuestros labios podemos decir a una montaña, quítate, échate al mar. La autoridad de Jesús de decirle a Lázaro, Lázaro, sal fuera. La autoridad para echar fuera un demonio. La autoridad para orar por un enfermo y ser sano. Esa autoridad, pero yo nunca había experimentado la autoridad de entregar una persona a Satanás. Y ese día yo quedé como los que oraron. ¿Te acuerdas los que oraban para que Pedro saliera de la cárcel y salió de la cárcel y eran aterrados? Yo era aterrado de que una oración fuera contestada tan rápido y tan como dice la Biblia. ¿Por qué les cuento esto? Porque esas historias pueden pasar en la historia de esta iglesia. Pueden entrar falsos creyentes, como entró Judas, un falso apóstol, como entraron personas. Algunos entran bien. La Biblia habla de los 4 terrenos. La semilla es la misma que la palabra de Dios, pero los terrenos son diferentes. Uno cae en el camino, otro cae en el pedregal, otro cae en el espino, entre espinos, y otro cae en tierra. Pero el único que da fruto es el que cae en tierra firme, trae fruto y prospera. Los otros 3, no. El primero viene las aves de los cielos y se la llevan, que es el que le habla la palabra de Dios y el diablo se lleva la palabra de una. Está el que cae en pedregales, dice que comienza bien, pero al salir el sol se seca porque no tiene raíz firme, fuerte. Dice que cuando vienen los problemas, se desanima esa persona y se va de la iglesia. El tercero es el que creció, dio ramas, dio todo, pero ¿qué no dio? Florecitas y no da fruto tampoco. Es el hermano que solamente se acostumbró a venir a culto, a ser religioso nomás, pero no es fiel. En el fondo no es fiel. No es fiel, es mentiroso, todavía es mentiroso, todavía mira pornografía, todavía hace cosas incorrectas, no es fiel en el diezmo, le roba a Dios, imagínense, y dice, le roba a Dios, no diezmo. Ese no da fruto. Solo hay uno que da fruto. ¿Cuál es? El que está sembrado en tierra firme. ¿Y quién es el que está sembrado en tierra firme? Tierra fértil. Es el que da fruto en su testimonio, en su vida de cristiano y gana a otros para Cristo. No concibo en mi mente un cristiano que pase años y no gane ni uno solo para Cristo. No le habla a nadie, no trae a nadie a la iglesia, ni a una célula, ni nada. Como si no le importara la salvación de la gente. Yo quiero concluir con esta canción. ¿Sí la tiene ahí? No sé quién de ustedes ha escuchado esta canción. Vamos a ver que esté ahí la canción.
Esa canción tan